Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a las redes sociales. Es un privilegio bien grande estar esta noche. Fue una sorpresa para mí, pero gloria a Dios. Amén. Que me da ese gran privilegio. Amén. Mi pastora y yo quiero darle las gracias a Dios y pedirle al Señor que sea usando Él mis labios, que no sean mis palabras, sino las palabras de Él usando mis labios. Amén. Hoy les quiero hablar de una palabra muy hermosa que la verdad quise cambiarla muchas veces, pero al final dije yo, Dios quiere esta palabra y yo voy a hablar esta palabra. Amén. Los traigo un tema que generalmente siempre lo escuchamos, siempre escuchamos bastante este tema, que es muy hermoso, pero hay muchas maneras de interpretarlo, hay muchas personas que lo toman de muchas formas, o muy a la ligera, diría yo. Viviendo bajo la gracia. Ese es el tema que Dios me dio y yo decía, es muy hermoso, es un tema muy hermoso porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dio esa gracia maravillosa que estamos viviendo, que nosotros hemos disfrutado de esa gracia. Quiero que me acompañen en Romanos 6:14. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos que los que conocemos de Dios hemos escuchado mucho y sabemos también que es una palabra muy hermosa. Sabemos que es realmente nuestro tesoro como hermanos, como creyentes en todo esto, esta gracia maravillosa. Hablaba Pablo y decía, habla muchas veces de la gracia, de cuál es el significado de la gracia, de que los creyentes vivamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Era muy hermoso es muy hermoso que vivamos bajo la gracia, pero hay muchas bendiciones en realidad para nosotros vivir bajo la gracia, porque es inalcanzable, no lo podemos ni siquiera explicar ni cómo pagarlo. Muchos predicadores hablan de la gracia, de todas las cosas, los beneficios que tiene la gracia, pero hay algo que dice aquí en Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y es una cosa muy importante cuando vamos a hablar de la gracia, de vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque hay personas que dicen, ok, Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, eso significa que Él va a perdonar mis pecados y puedo seguir pecando. Puedo, como dice Pablo aquí, ¿acaso vamos a abundar más en el pecado? ¿Vamos a vivir más en el pecado para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en nuestra vida, que brille en nuestra vida? Y dice en el capítulo 2, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, algo muy importante que tenemos que comprender, que agarrar para nosotros, es que si es gracia y es una gracia inmerecible, es algo que ni siquiera no hay nada que podamos hacer en nuestra vida para poder pagar esa gracia, para poder estar, no hay una forma que podamos hacer, no hay una sola cosa en este mundo que podamos hacer para poder pagar la gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, los creyentes? Porque estaba escuchando un sermón muy hermoso
que decía que ni siquiera en la Biblia define la palabra cristiano, sino creyente. Pablo siempre se refiere a las congregaciones como los creyentes que creyeron en Cristo Jesús, que seamos creyentes fieles. Quiero leerles desde el 15 de Romanos 6, del 15 al... Se los voy a ir leyendo del 15 al 22, pero porque me pareció tan maravilloso todo lo que dice, todo lo que podemos sacar de todos estos versículos. Es muy hermoso. Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Amén. Decía este predicador, y a mí yo pienso lo mismo, que de ninguna manera es una palabra muy corta para el significado de esta palabra que está diciendo. Es demasiado, no logra decir todo lo que significa eso, porque no podemos vivir en el pecado y abundar en la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Sería como pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir y no podemos reclamar vivir bajo la gracia si estamos viviendo en pecado. De ninguna manera, dice Pablo. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Sea obediencia para justicia. Es muy hermoso este capítulo 17, porque dice que si nos hacemos esclavos de algo, nosotros, hermanos, tenemos ese libre albedrío de decidir a quién queremos servir. Amén. Yo tomé como punto aquí que ya cambiamos de dueño. Nosotros decidimos a quién servir, a quién deseamos, suena bien fuerte ser esclavo, pero yo pienso que yo prefiero ser esclava de amar a nuestro Señor Jesucristo. Amar, vivir. Yo prefiero que Él sea mi dueño, que Él me diga qué hacer, que Él me diga. Sabemos que es difícil y que parece más fácil ser esclavo del mundo, pero no. Al final, el pecado es cruel, es un dueño muy cruel, porque al final nos trae gozos momentáneos, instantáneos. Disfrutamos cosas, pero no son reales, no es un gozo real, como el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos dio al morir en esa cruz del Calvario. No como el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos da, esa libertad de decidir a quién seguimos, a quién amamos, de traer esas bendiciones a nuestro hogar, a nuestra familia. Amén. Que podemos ser luz en la oscuridad, que podemos llevar esa palabra maravillosa a muchas personas. Hay personas que simplemente le hemos dicho que Cristo las ama y han sentido la diferencia. Amén. Pero han vivido una vida entera en el mundo, pecando, llenándose de avaricia, de codicia, de muchas cosas, pero jamás han sido o han experimentado algo de gozo. Algo que el Señor Jesucristo nos llama a la obediencia. Cuando obedecemos a Cristo, experimentamos esas bendiciones y de cierta forma empezamos a vivir bajo la gracia real. Vivir en gracia, bajo la gracia de Cristo, no significa que vamos a vivir sin ningún problema, sin nada. No significa que no vamos a ser como intocables en este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo vino y sufrió, pero nos dio esa maravillosa gracia. Amén. Le quiero seguir leyendo en el 18,
El 17. 17. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es muy hermoso este versículo, hermanos, porque dice de corazón. Amén. Obedeciste. Son cosas muy importantes cuando obedecemos. Vemos las cosas como están en el mundo, vemos todas las cosas, sabemos que ahorita en el mundo entero ha estado en miedo, han estado en tristeza, han estado desahuciadas, han habido muchas personas que se ponen en pánico diciendo que viene el fin del mundo, pero no llegan a un arrepentimiento de corazón, a una obediencia a la palabra de Dios. Llegan a llenarse de pánico, pero no ven más allá y dicen: Señor, aquí estoy, perdóname, me limpio, yo quiero servirte, yo quiero que tú seas mi dueño. Amén. No llegan a ese arrepentimiento y su corazón se endurece, o sea, su corazón se llena de oscuridad, de maldad, porque no llegan a un arrepentimiento de corazón, a una obediencia genuina a Dios. Sabemos que, como dice, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando estamos en obediencia de corazón, nosotros podemos experimentar la gracia de Dios. Amén. Podemos experimentar en nuestra vida, tener paz. Nosotros tenemos paz en este momento, que el mundo entero está en caos, que el mundo entero está aterrorizado, pero nosotros sabemos y podemos dormir, descansamos en paz, porque sabemos que tenemos un Dios que nos cubre, que podemos dormir tranquilos, que nuestros hijos van a estar bien, que nuestra familia va a estar bien, porque vivimos bajo la gracia, porque vivimos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Dice el 18: Y libertados del y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es hermosísimo esto. Amén. Dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Cuando vivimos en obediencia, cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestros caminos y creemos y decimos: Señor, tú eres mi dueño, yo dependo en su totalidad, porque usted no es dueño de algo y lo desecha o lo deja en la calle. Yo tengo mi carro y yo lo cuido, le pongo aseguranza, porque soy la dueña. Yo soy la dueña, yo estoy cuidándolo, yo estoy cuidando mi casa, gloria a Dios. Estoy viendo. Entonces, cuando nosotros tomamos como nuestro Señor, como nuestro dueño, confiamos que Él nos va a proveer, confiamos, estamos confiados que no importa la tempestad, que no importa la mortandad, las enfermedades, todo lo que se levante alrededor de nosotros, pero que nosotros estamos confiados porque tenemos un Dios maravilloso, Amén. Un dueño que nos dice cómo hacer y vivir en paz. Por eso es que, hermanos, yo los invito a que agarremos eso. En las redes sociales donde los miren, que podamos agarrar y decir: yo no quiero ser más esclava del mundo, yo no quiero ser más esclavo del mundo. Amén. Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, yo quiero que tú seas mi dueño, Gloria a yo Dios. quiero vivir bajo tu gracia. Amén. Dice el 20: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de hacer de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque a fin de ellas Es muerte. son muertes? Hermanos, lo que yo podía entender en este versículo era, yo decía: Señor,
Esto quiere decir de que aún cuando andábamos en el mundo, cuando éramos esclavos del mundo, aún haciendo cosas buenas, estábamos pecando. Aún ahí estábamos cuando decíamos, no, yo no robo. Yo siempre decía, cuando andaba en el mundo, yo detesto los ladrones, yo detesto los soberbios, yo detesto, jamás voy a ser soberbia. Y creo equivocadamente, porque dice que aún haciendo lo bueno para el mundo, estábamos pecando. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía algo era para gloriarme yo, o porque me convenía, o porque para bienestar, o como por quedar bien, qué sé yo. Cuando hacemos las cosas para el mundo, cuando no queremos, pero nosotros ahora tenemos que agradar a Dios. Amén. Cuando yo hablo, cuando sirvo, cuando hacemos cualquier cosa, ya sea en la congregación, en nuestro trabajo, tenemos que vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora Él es nuestro dueño. Amén. Él es nuestro Señor, a Él le debemos todo. Amén. Porque Él es quien nos provee. Amén. Vivimos bajo su gracia, vivimos en paz sabiendo que Él nos da el pan de cada día, que nos da y nos suple cada cosa hasta que sobreabunde en nuestro hogar. Amén. Porque vivimos en su gracia, vivimos tranquilos sabiendo que estamos bajo la gracia, sabiendo que estamos en paz, que ya no queremos gloriarnos a nosotros mismos, que si le alabamos, que si cantamos, que si canto bonito, que si no canto bonito, es para nuestro Señor Jesucristo, porque lo único que queremos es adorar, exaltar y darle gracias a ese Señor de señores, a ese Dios, a nuestro Señor Jesucristo que pagó por nosotros. Él nos compró con su sangre. Amén. Sabemos todas las cosas que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para comprarnos a nosotros, para ahora nosotros tener esa paz y decir, Señor, yo creo en ti, mi casa te servirá, y mi casa y yo vamos a estar confiados sabiendo que vivimos en tu paz, en tu gracia. Este es el momento en el que tenemos que vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo la obediencia, apartándonos del pecado, porque si estamos en pecado, estamos siendo igualmente esclavos del mundo. Si vivimos en pecado, seguimos siendo, todavía no es nuestro Señor Jesucristo el Señor de nosotros, nuestro dueño. Todavía no es nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor al que obedecemos y seguimos pecando. Si no nos apartamos del pecado, no podemos vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora, dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Gloria a Dios. Este es el más hermoso de los versículos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, somos libres. Amén. Libres para vivir. Dice que el mundo, según vivimos en libertad. Yo solía decir cuando era más adolescente, solía decir, yo quisiera estar libre. Yo anhelaba estar fuera de mi casa para poder ser libre y hacer lo que yo quisiera en el mundo. Pero jamás pude. Porque era el gozo que yo creía experimentar era vano. No era gozo real. No era ese gozo que yo deseaba experimentar. ¿Por qué? Porque el único gozo y la única paz la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, mas ahora habéis sido libertados de verdad. Somos libres por esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo pagó, derramó en esa cruz del Calvario. Somos libres, dice, del pecado y ahora sois siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén.
Aquí podemos ver en estos versículos, hermanos, que para poder vivir bajo la gracia nosotros tenemos que estar en obediencia y apartándonos del pecado y santificándonos. Amén. Seguirnos santificando todos los días. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Amén. Ya está pronta, hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. Dirían, no sé si ustedes entienden a la vuelta, pero nosotros diríamos en Honduras, la venida está ya a la vuelta, ya la vemos ahí en la esquina. Amén. Entonces, santificándonos todos los días, cada noche, cada mañana, cada tarde, cada minuto de nuestra vida, aprovecharlo, cada suspiro para darle la gloria a Dios. Señor, aquí estoy, límpiame, purifícame, que mis vestiduras estén limpias, sin ninguna mancha, sin arruga, Padre. Amén. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, yo los invito ahí en las redes sociales que podamos vivir en la gracia de Dios. Este es el tiempo que tenemos que aprovechar para limpiarnos, para vivir en rectitud ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos la oportunidad en este momento. Amén. Pero está a punto de terminar esta gracia tan maravillosa, tan hermosa que nuestro Señor Jesucristo pagó en esa cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos que estar dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, aprovechar. Yo invito a cada persona que nos está viendo en las redes sociales que se arrepiente, que si ya conoce, que se esté limpiando, que se esté santificando en el nombre de Jesús. Amén. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Amén.